Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. El día de hoy nos toca los capítulos de Jueces, capítulo 11, 10, 11 y 12. Ajá. Hay varios jueces ahí, estamos viendo a los jueces, a los reformadores, ¿verdad? Uno de ellos no nos habla mucho de muchos jueces, pero el capítulo 10 habla nada más de Tolá, hijo de Fuá, ajá, y que juzgó a Israel 23 años y murió y fue sepultado. Después a Jair, igualmente, de Galaad, que también juzgó 22 años y murió. Ajá. Y después viene Jefté, y ese que nos habla un poquito más, y vamos a hablar de Jefté, ¿verdad? Pero de los hijos de Israel que estaban sirviendo a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y entonces por esta causa Israel fue afligido. Y se vuelve a repetir ese círculo vicioso que vemos en todo el libro de los jueces, ¿verdad? Que dice, y el pueblo volvió a pecar, y era afligido el pueblo, pero Dios estaba con el pueblo, y le mandaba un juez, y lo sacaba de ahí, de ese ciclo, ¿verdad? Entonces viene Jefté, un hombre, dice la palabra en el 11:1, que era un hombre galadita, o sea, de Galaad, era esforzado y valeroso, o sea, era valiente. Era un hijo de una mujer ramera y de un padre, era de Galaad. Entonces, para mencionar un poquito de Galaad, perdón, de Jefté, para resumir lo que él hizo, ¿verdad? En este caso, pues lo resumimos de esta manera, ¿sí? Que fue el 9º juez de Israel, Jefté, hijo de Galaad y de una concubina. Ajá. Fue rechazado por los hijos legítimos de Galaad. Acuérdense de su trasfondo de este hombre, ¿no? Huyó a la tierra, ajá, a todo donde reunió una banda de hombres ociosos. Aquí nos dice la palabra en el versículo 3. Huyó a la tierra de Tob y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. ¿Mm? Se juntó con ellos. Habiendo sido atacados por los amonitas, los israelitas fueron a pedirle que los comandara en la lucha. Ajá. Eh, Jefté aceptó con la condición de que se le mantuviera como caudillo si derrotaba a Amón. Ajá. Bajo Jefté, los israelitas ganaron así la victoria. Antes de la batalla, Jefté había hecho un voto. Ajá. Vemos aquí el voto de Jefté en el capítulo 11 del 29, ajá, a 33, y luego vemos cómo cumple su voto. Y el voto consistía en que él dijo, si le dijo a Jehová, si tú me dejas ganar, por así decirlo, yo al primero he de sacrificar al primero de su casa que saliera a recibirle al regreso. Grande fue su tristeza y su asombro, yo creo, cuando su hija única salió a recibirle con panderos y danzas. Ajá, en este caso hay diferentes opiniones sobre este voto. Ajá, recordemos que es diferente un voto al pacto. Sí, el pacto es cuando el Señor, Él lo hace, Dios directamente el pacto. Sí, Él hace el pacto y Él lo cumple. Por ejemplo, con Noé, ¿no? Él hace un pacto con Noé y pone una señal siempre en el pacto. En este caso fue el arco iris, ¿no? Que hace el pacto con este Noé. En este caso no es un pacto, es un voto. El voto lo hace el hombre, ¿sí? Entonces él hace un voto delante de Dios porque él le hace una promesa
a Dios. Sí, entonces Dios no le está pidiendo nada, sino él solito le hace una promesa. Entonces, pues fue grande su asombro cuando él pone como voto que el primero que saliera a recibirle, pues lo iba a sacrificar. Y hay aquí diferentes opiniones respecto a esto, ¿no? Que si cumplió el voto o no lo cumplió. Pero el relato bíblico parece indicar que sí lo cumplió. De igual manera, no es únicamente la comprensión de la naturaleza del voto. Cuando su hija volvió después de haber llorado su virginidad, era una costumbre. Bueno, de ahí se hizo costumbre en Israel. Después ya no se nos habla mucho de esta costumbre que lloraban, cada año iban las mujercitas de Israel y lloraban, por esta causa de lo que le pasó a esta niña y lloraban ahí, pero en la escritura no nos vuelve a hablar mucho de esta costumbre, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando su hija volvió después de haber llorado su virginidad por 2 meses con sus compañeras, Jefté hizo de ella conforme al voto que había hecho. Sin embargo, la escritura no dice si Dios aprobó este voto o no, ¿verdad? Entonces, interesante esta porción de la palabra, porque aquí la palabra nos dice si él, bueno, nos maneja que pasado 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Ajá. Y se hizo costumbre en Israel lo que yo les decía anteriormente, de las doncellas, ¿no? Que iban eh, 4 días al año, a llorar, lo que había hecho cómo se ofreció la niña, porque la niña le dijo a su padre, si tú se lo prometiste a Jehová, pues lo debes cumplir. Entonces vemos nosotros aquí, hermanos, bueno, hay un término aquí que se dice, bueno, cómo fue sacrificada a la mujer. No nos vamos a meter mucho en esto, pero muchos teólogos consideran que posiblemente por la palabra que aparece ahí de Olá, puede ser que dice que fue quemada, y por el trasfondo que venía Jefté, ¿no? Jefté venía de Galaad, acuérdense de los galaditas, y en el Nuevo Testamento conocemos, ¿no? El endemoniado gadareno, que de ahí venía, y cómo Jesús sacó los demonios del gadareno y los echó en unos cerdos, y estos se fueron por el despeñadero de Galaad. Entonces vemos nosotros que el trasfondo de Jefté viene de una familia difícil, ¿no? Ramera, y ¿cómo se llama? Y de Galaad, su papá, con costumbres paganas. Ajá. Entonces, aquí la Biblia no nos maneja si Dios aprobó esto, seguramente no, porque Dios nunca eh, pidió en sus leyes sacrificios humanos. Eso lo hacían la gente o los pueblos paganos, que servían a, a otros dioses. Y vimos en la escritura, cuando comenzamos este pasaje, que los de Israel sirvieron a los Baales, a Astarot, a todos esos dioses, de Siria, de todos esos dioses, y uno de ellos era que pedía sacrificios humanos o quemados. En este caso se considera que posiblemente esta niña fue sacrificada, quemada, pues uno de esas deidades era el Chemosh, ¿no? Entonces, Dios nunca en su palabra vemos una ley en la cual él pide un sacrificio humano, ¿verdad? Siempre fue el corderito, y el único que fue sacrificio eh, humano, por así decirlo, ¿verdad? Fue Jesucristo, sí, pero no fue en este contexto, ¿no? Entonces, vemos, hermanos, que a veces yo veo aquí, rescato lecciones importantes. Una de ellas es que el contexto de este Jefté no era fácil, y a veces, hermanitos, hay siervos de Dios que vienen de contextos difíciles y a Dios no le importa, y Él usa, Señor, esas vasijas
que vienen rotas, quebradas, sucias, ¿verdad? Y Dios las pueda moldear. Él dice que Él usa lo despreciable, lo más sucio y todo eso, Él lo puede usar porque Él es Dios. Ajá. Entonces, Él pudo haber usado a Jefté para servir al Señor. Una característica tenía Jefté, que era un hombre valeroso, un hombre valiente, un hombre que podía, que no tenía temor de hacer las cosas, ¿no? Emprendedor posiblemente. Y su contexto, pues aunque no haya sido fácil, Dios ve el corazón y ve algo en nosotros para poderle servir. Sí, si tú estás luchando con tu pasado, que no te deje vencer tu pasado. Tú en las manos de Dios, eres algo importante. A Dios le interesa no tu pasado, sino lo que Él puede hacer contigo, ¿sí? Pero aún en el camino del servicio al Señor nos podemos equivocar y hacer cosas para Dios que Dios no nos ha mandado a hacer. Y creo que eso fue lo que pasó aquí, ¿sí? Dios nunca le pidió a Jefté que entregara a su hija en sacrificio, ¿sí? Sin embargo, Él lo prometió y la obediencia que él hace ante el Señor, ¿no? Pero Dios nunca se lo pidió. Entonces, tengamos cuidado de las promesas que le hacemos al Señor, de los votos que hacemos delante de Dios. Sí, que Él no nos pide que hagamos. Sí, entonces por eso tenemos la palabra, para que podamos ser obedientes a la palabra. No nos vaya a pasar también como eso los de Efraín, ¿no? Que, que también pasó aquí con lo de Jefté, ¿no? Los de Efraín, encolarizados, todos enojados porque no los dejó participar en este triunfo, porque triunfó sobre Amón, Jefté. Amenazaron de muerte a Jefté y aún así los derrotó. Además no eran exactamente de Efraín, dice que son fugitivos de Efraín, nos lo menciona el versículo 4 del capítulo 12. Sí, entonces vemos que estos se enojaron porque no fueron parte de esta derrota. Sí, entonces, pero prácticamente los identificaron por, por por una palabra que no pudieron pronunciar. Esto nos maneja, pues que había varias lenguas ahí, así como nosotros tenemos las lenguas indígenas, ¿verdad? Entonces había varias lenguas ahí, entonces ellos no pudieron pronunciar esa palabra y rápidamente los identificaron. Pero esos de Efraín, pues bueno, querían ser parte de esta derrota, ¿no? Pero de este triunfo, ¿no? Querían colgarse también ellos la medalla de triunfo, y así hay muchos, ¿no? Que a veces quieren colgarse las medallas sin hacer nada, ¿no? Entonces, o quieren siempre mezclar, participar en todo, ¿verdad? De lo que hay, y no esforzarse en trabajar, sino nada más colgarse las medallas, y así hay muchos, ¿no? Quieren ser vistos, ¿verdad? Pero sin antes trabajar. Entonces, hay varias lecciones entonces que podemos ver en este pasaje, ¿verdad? No hagamos cosas que Dios no nos ha mandado hacer, sino que obedezcamos su palabra, tengamos en cuenta bien en lo que le prometemos a Dios y cómo este hombre, yo puedo rescatar algo, cómo este hombre lo que le prometió a Dios se lo cumplió, sí, se lo cumplió. Entonces yo puedo ver eso, aún en eso puedo ver a un hombre valiente y valeroso en hacerlo, ¿no? Entonces te invito, hermano, a que podamos tener ese cuidado, en la obra, y que también el que no nos adelantemos o en recordar el pasado, que nos recuerde el pasado es el enemigo, no el Señor. El Señor quiere hacer algo bueno en nosotros, algo nuevo en nosotros, y pongamos en disposición a alguien en obediencia. Oremos en esta mañana para que podamos ser también valientes y valerosos, ¿verdad? Como Jefté. Y pues bueno, que no nos equivoquemos, a veces nos podemos equivocar, sí. Dios, la Biblia nos habla de varios jueces que fueron reformadores y se equivocaron, como el que sigue después de Jefté, que es Sansón, ¿verdad? Que se equivocaron, pero aún así fueron reformadores porque hubo cambios ¿cómo se llama? En Israel. Entonces glorifico a Dios por ello, y bueno, oremos al Señor. Padre, te damos gracias por la vida que tú nos prestas hasta hoy, Dios. Ayúdanos, Señor, a ser esos hombres valerosos y valientes, Padre, para hacer cambios, Padre, en nuestra vida,
principalmente en nuestra vida, Señor. Cambios y reformas en nuestros hogares, Señor Santo, porque eso es lo que es la carta de los jueces, Padre. Hacer cambios en nuestras vidas, Padre. Te pedimos, Señor, que no nos equivoquemos, Padre mío. Señor, y si nos hemos equivocado, que podamos, Señor, darnos cuenta de nuestros errores y podamos enderezarlos. Ayúdanos, Padre, a que nos demos cuenta en dónde nos equivocamos, podamos enmendar el camino, Señor. Que no nos pongamos a hacer cosas que tú no nos has mandado a hacer, Señor Santo. Y, Señor, que no nos colguemos, Padre, de triunfos, Señor, que no merecemos, Padre mío, sino que todo lo contrario, que seamos humildes ante ti, Señor, y podamos trabajar en unidad, Padre Celestial, como cuerpo tuyo, mi Dios. Te pido, Señor, que tú nos ayudes, que nos guardes, Señor, y que nos bendigas en este día. Gracias, Dios, por la vida que tú le prestas a la iglesia, Señor Santo, hasta hoy, y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Cristo Jesús te doy la gloria y la honra. Amén. Dios les bendiga, hermanos.